También que hicimos una división muy sencilla de estos 4 capítulos. La primera, después de la benedicción, después de la presentación del apóstol Pablo, de su oración, inmediatamente Pablo entra en doctrina. Nos da una serie de verdades sobre la preeminencia de Cristo, de que estamos completos en Cristo. Hay una enseñanza preciosa en ese capítulo 1, y bien entrado en el capítulo 2. Pero nada más terminar esa impresionante enseñanza sobre quién es Cristo, entra en otra sección. Peligro. Los deberes. Los peligros, ¿no? Empieza a hablarnos de los falsos maestros que van a venir o que ya están entre los creyentes, qué doctrinas van a traer, qué ideas tienen del Señor Jesucristo, y les habla de peligros que van a sufrir los mismos, por cierto, que vivimos hoy. Les hace ver la importancia que tiene que la palabra de Cristo more en sus corazones. Entonces estamos avanzando un poquito en el capítulo 3, versículo 15. Entonces tenemos doctrina, la preeminencia de Cristo declarada. Luego el peligro, la preeminencia de Cristo defendida. Y luego entramos en una sección muy interesante. ¿Cuál sería? La defensa. ¿Cómo vas a defendernos? La defensa. ¿Cómo vamos a defendernos delante de ese tipo de exposición, de ese tipo de contrastes que van a entrar en nuestra vida? Entonces hay mucha enseñanza. Y la última vez que estuve aquí en el púlpito predicando, llegamos al capítulo 3. Capítulo 3, y quiero invitaros ahí a que veáis conmigo el versículo 15. Capítulo 3, versículo 15 y 16. Capítulo 3, versículo 15. Dice: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, para que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mira cómo abre el versículo 16. Os acordáis que lo titulé el mandamiento más a menudo descuidado. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Dediqué todo un mensaje a eso, y vimos, hermanos, que si vamos a tener algún tipo de capacidad para poder responder a los desafíos de la vida, vamos a tener que estar llenos de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que registrar en nuestro corazón. Si no, ¿con qué vamos a luchar? Si no tenemos la espada, pues acordáis que en Efesios capítulo 6 compara la espada con la palabra de Dios. Si no tenemos la espada, no sabemos usarla, vamos a estar indefensos ante cualquier ataque. Y por cierto, déjame decirte, hay muchos cristianos hoy en día que se enfrentan al enemigo sin espada. Y luego llegan a tomar decisiones que les meten en unos problemas enormes. Y luego dicen: pastor, socórreme. Y les digo, ¿cuál es la solución? La palabra de Cristo mora en abundancia en tu corazón. Ten una dependencia del Espíritu Santo. Aprende a vivir con esa dinámica. Me dicen: pastor, es que soy muy débil. Digo: ¿cuándo fue la última vez que te metiste en la palabra y sacaste ahí un buen alimento? Ay, pastor, es que no tengo tiempo. Pues ese es el problema. Encontramos a muchos cristianos hoy en día que andan por el mundo desprotegidos. Entonces hay un mandamiento, hermanos. Uno de los mandamientos es este, que más descuidamos. Y nota que dice que debe demorar no un poquito, es decir, coger el pan diario, la hojita del pan diario, leer un versículo y coger una ilustración, no es alimento sólido. Eso es como tomarte una Coca-Cola, pero no te va a servir para mucho más. Te da un chute de momento, pero no, es un chuche, como dicen los niños. Dame un chuche, te das un caramelo. No podemos vivir de los chuches. Entonces hay un mandamiento aquí, pero lo que quiero que veamos hoy es la segunda parte de este versículo, que muchas veces descuidamos. Mira lo que dice la segunda parte. Primero, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, y ahora toma nota de lo que viene, porque está en el mismo contexto. Tiene que ver con la música, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Es decir, y luego
Pablo dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, gozamos himnos y cánticos espirituales. Y lo que vamos a ver aquí, hermanos, es una lección muy importante de cómo podemos, qué tipo de música debemos utilizar en nuestra congregación para alabar al Señor. Mucha gente dice, es que a mí me gusta esta música, o me gusta la otra música, y se dejan guiar más por sus gustos. Si vienes quizás de un mundo de rock, o quieren música rock cristiana, con añadirle cristiano ya lo hace bueno. O rap cristiano, o yo que sé, salsa cristiana. Y yo digo, bueno, ¿cómo tiene que ser la música para que sea espiritual? Sobre todo en nuestros cultos. Luego tenemos la música de entretenimiento, ¿no? Y también tendríamos que aplicar lo que dice Pablo aquí, que lo hagamos para el Señor y lo hagamos en el nombre del Señor. Es decir, que aquí tenemos un filtro que nos ayuda a saber qué tipo de música es la que tenemos que utilizar en nuestra vida diaria. Uno, para la alabanza, y luego si vamos a utilizarla para el ocio. Entonces tenemos mucho material que cubrir y en un solo versículo. Y el pastor, ¿cómo es posible que en un versículo muchas veces pide 2 o 3 semanas? Porque lo desmenuzamos y lo comparamos con otros pasajes. Y creo que en este tema de la alabanza, de la adoración, es muy importante que veamos por qué Pablo dice que la palabra de Cristo muere en abundancia y luego lo asocia a la música. ¿Saben que la música tiene un poder increíble para memorizar? El otro día estaba hablando con mis nietos en Estados Unidos por WhatsApp, tanto los que están en Puerto Rico como los que están en Santa Ana, California, y estaban aprendiendo el abecedario. A, B, C, D, E, F, G, y luego los números también. Yo me acuerdo aprender la tabla de multiplicar con música. 1 por 1 es 1. Los que sois de mi edad, quizás acordáis de eso. Y cuando no te acordabas, decías, bueno, ¿cómo yo la música? Y te acordabas y la música tenía una capacidad de transportarte al momento, ¿verdad que sí? Es increíble el poder de la música. La música no es neutral. Hay mucha gente que dice que la música es neutral. No importa, solamente el contenido cristiano. Sí importa. Si miras, cada estilo de música tiene una filosofía, viene de un trasfondo. Y yo diría y con toda confianza, que muchos de esos trasfondos no son espirituales. Más bien son carnales. Por lo tanto, la música, hermanos, tiene que reflejar el carácter de Dios, el carácter santo de Dios, y luego tiene que ser una vía adecuada, no es la protagonista, es una vía, es un medio para poder introducir buena enseñanza bíblica. Hoy en día las canciones son tan superficiales, ¿os habéis dado cuenta? Te alabo, te adoro, te adoro, te amo, Señor. Y es todo repetido, lo dice 28 veces, y llega el momento en que ya no sabe lo que está diciendo. Acuerdo cuando los himnos se cantaban, se componían utilizando la doctrina bíblica. Era compuesta por personas que tenían buena teología cristiana. Y hoy en día hay músicos que son muy buenos músicos, pero muy malos teólogos. Y meten en la música cosas que riman muy bien, que llegan mucho al corazón, nos hace sentirnos muy burbujeantes por dentro, muy románticos. De hecho, mucha música, se coge una música romántica de un hombre y una mujer, se mete a Cristo y ya tenemos una música cristiana. Así con la misma letra, solo cambia, que te quiero, te amo a ti, amado, a poner a Cristo. Hoy en día, hermanos, hay tan falta de conocimiento bíblico a la hora de componer música. Y sobre todo de traer música a la iglesia. Ahora te dirás, pastor, ¿pero qué a mí me gusta esto? Si tu gusto no coincide con los gustos del Señor, te recomiendo que hagas una cosa. Pide a Dios que te cambie los gustos. Amén. Ni un amén. Amén. Bueno, me veo que tengo un público hoy muy complicado. Bien, vamos a empezar con oración. Y tengo 4 puntos para vosotros hoy. No creo que los pueda cubrir todos. Porque quiero tratar este tema con mucha seriedad, de manera que cuando vayamos a utilizar música, tanto aquí en la iglesia como en nuestro tiempo libre, seamos capaces de hacer lo que dice aquí en el versículo 17, y todo lo que hacéis sea de palabra
¿Podríamos decir música también? Sí. Hacerlo todo en el nombre, es decir, pasarlo por el sello de aprobación de Dios. Y luego, como dice ahí en el versículo el versículo 24, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. ¿No está para quién? Ahora, entonces en voz alta, el Señor. Para el Señor. Y no para los hombres. Entonces, es un buen filtro, ¿verdad que sí? Nos ayuda a ver que cualquier cosa, y Pablo lo lleva mucho más lejos, incluso dice que si vais a comer, hacerlo para la gloria. Si vais a dormir, uy, ahí nos metemos un problema, ¿verdad? A muchos nos gusta dormir. Dice que todo lo que hagamos, si Él va a ser preeminente, no importante, no darle un lugar en nuestra vida. No un rinconcito. Yo hace poco me acerqué a una hermana que llevaba mucho tiempo sin venir a la iglesia. Le dije, hermana, ¿dónde estás? Te echamos de menos. No vienes a la iglesia. Y dije, ay, pastor, no se preocupe de mí. Yo tengo al Señor en un rinconcito de mi corazón. Le dije, ¿pero tú qué te crees? ¿Que el Señor es como un florero que decora un rincón? El Señor es preeminente y por lo tanto tiene que estar en el centro de todo. Amén. Amén. No sé si está de acuerdo conmigo. Hermanos, entonces, entre el versículo 17 y el versículo 24 tenemos un filtro. Y luego en el versículo 16 vamos a ver que la música cumple un propósito, de ayudarnos a recordar. Y también nos ayuda, también dice, enseñándonos y exhortándonos. ¿No se ha verificado muchas veces que estamos cantando una canción, viene el hermano y dice, vamos a cantar esta canción, y de repente el Espíritu Santo coge las palabras de esa canción, te las pone en el corazón y te quedas ahí como impactado? No ha venido en un mensaje, ha venido en una canción. ¿Os acordáis de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel? Y se pusieron a cantar. Me pregunto qué es lo que fue. No estaban predicando el Evangelio, estaban cantando la palabra del Señor. Y cuando el carcelero llegó a ellos, dijo, ¿qué necesito para ser salvo? Una respuesta muy interesante después de ver una canción y de ver, claro, el terremoto. La música, hermano, no es neutral. Y si vamos a utilizar música en la iglesia, sobre todo en la iglesia, espero que sigamos este patrón que el Señor nos pone aquí. Espero que vean también que no es mi opinión. Voy a procurar estar lo más centrado posible en lo que las Escrituras dicen. Veo hoy en día, no lo veo aquí, lo veo por internet, lo que hoy en día se llama alabanza en algunas iglesias. Y me asusta porque refleja más bien lo que se ve en el mundo, en un concierto, que lo que se podría ver en una iglesia que tiene en cuenta la santidad y el carácter de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, necesitamos de ti esta mañana. Necesitamos que tu palabra nos enseñe. Necesitamos hacer que tu palabra, tú y tu palabra sean protagonistas en la iglesia, en nuestras vidas. Necesitamos también que la música que vamos a aprobar sea una música que tú apruebes primero. Que la letra que vamos a cantar de la música sea una música que realmente nos recuerda a quién eres tú y las hazañas tan extraordinarias que tú has hecho en la historia. Ayúdanos, Señor, para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, ya sea por medio de la música, ya sea por la lectura, ya sea por poema, lo que quiera que utilicemos, que vaya conforme al carácter santo de Dios. Dame la capacidad, Señor, para traer este mensaje y que sea tu Espíritu Santo el que guíe mis palabras y registre esta enseñanza en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Sí, quiero hacerlo recordar un poquito de lo que prediqué anteriormente de esa primera frase, la palabra de Cristo, mora en abundancia. Vimos ahí que la palabra tiene que ser ¿de quién? De Cristo. Entonces, ¿dónde vas a encontrar la palabra de Cristo? En la Biblia. Cristo es la palabra viva que habló por medio de la palabra de Dios. Y esta la palabra morar es muy interesante en el griego. No es escuchar y luego olvidarnos, sino es algo que se registra y forma parte ya de nosotros. Es algo que ha tenido ya un asiento, que ya ha encontrado su lugar.
Que en cualquier momento que necesitemos tomar una decisión, inmediatamente podamos ir a ese baúl de información y podamos decir, Cristo lo hubiera hecho esto. No sé si os acordáis, hace años, aquí en España no lo he visto, pero lo vi en Estados Unidos cuando estuve por allí. Hubo una moda entre los jóvenes de ponerse un brazalete que ponía WWJD. Veían con camisetas, había de todo, había la decía, ¿qué es eso de WWJD? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y yo cuando veía a los jóvenes con eso, le decía, ¿qué significa eso? Y dice, eso significa, soy cristiano, y significa ¿qué haría Jesús? Y digo, bueno, ¿y qué haría Jesús en una situación así? Y dice, pues no lo sé. Entonces, ¿de qué sirve tener unas letras así si luego no sabes lo que dice el Señor, no sabes lo que hubiera hecho Jesús? Entonces, es propaganda nada más, pero es una propaganda barata. Entonces, la palabra de Cristo primero tiene que morar en nosotros, debe morar dentro de nosotros, debe habitar, establecer su residencia, debe hacer su hogar. No es algo a lo que acudimos solo cuando tenemos problemas. ¿Amén? Es algo que ya estamos atesorando en el corazón. Esa fue la primera parte de este mensaje. Y luego dice, nos da una descripción, ricamente. ¿Cuánto es rico? O en abundancia. Mira, si yo te pongo mañana, digo, te voy a invitar a una barbacoa. ¿Quién está aquí a favor de la barbacoa? Hermano Francisco, estás encargado de la próxima barbacoa, pero te voy a dar 5 euros para comprar carne para todos tus hombres hambrientos. Entonces 5 euros va a comprar una media salchicha para cada uno. Digo, hermanos, disfrutar de la abundancia de esta barbacoa, y te pone la salchicha, voy a decir, pastor, esperábamos algo distinto. Ayer hablábamos con Antonio, le habían invitado a casa de hermano Luke para comer en casa de Bea, y claro, esperaba una barbacoa, le pusieron paella. El pobrecito decía, yo venía aquí con los dientes largos y me han dejado ahí destrozado. ¿Qué significa abundantemente? Significa, hermanos, que vamos a tener que hacer un tiempo especial intencionado, aunque no querramos. Si dependes del gusto, de los deseos, de la apetencia, tienes un problema, porque dentro de ti hay uno que dice que no lo quiere. Se llama el viejo hombre, el viejo Adán. ¿Cómo es que cuesta tanto trabajo no solamente abrir la Biblia, sino mantenerlo con la concentración? ¿Te das cuenta de que tienes problemas para dormir, pero 2 minutos después de que abres la Biblia te quedas frito? O estás leyendo y de repente empieza a sonar todo. El timbre, el teléfono, el niño llora, el Pedro ladra, el gallo. Si estás en casa de Bea vas a tener el gallo cantando cada vez. Es decir, digo yo, pero ¿cómo es posible que haya tanta distracción? O tu propia mente, no empiezan a surgir, que tengo que hacer esto, luego sí. Todo tipo de distracción, cuesta muchísimo. Es quizás la lucha más grande que yo tengo. Me levanto intencionadamente por la mañana para leer la Biblia, ¿y qué pasa? Todo tipo de cosas pasan. Y todas son suficientes para distraernos y dejarlo para luego. Y luego al día siguiente, lo mismo. Entonces, es una lucha. Y luego el hecho de centrarte, porque muchas cosas no las entendemos. Y no tenemos una disciplina de estudio. Y decimos, bueno, es que no lo entiendo, es que no entiendo nada, déjalo. Y no hacemos el trabajo de meternos y procurar entender punto por punto para que podamos ver cómo eso se aplica. No hacemos esa disciplina. Y así pasan los años, hermanos, y lo que tenemos hoy en día en el siglo XXI es muchísimos cristianos desnutridos, con anorexia. ¿Saben qué es la anorexia? Es una enfermedad terrible. Hay muchos jóvenes que sufren de anorexia, se miran al espejo, se ven gordos y están en los huesos. Tienen lo opuesto, la bulimia. Es una imagen distorsionada de la realidad. Y muchas veces nos vemos bien, pero estamos desnutridos, estamos desamparados en el campo de batalla. No estamos preparados para los tiempos que vivimos, ni siquiera para los tiempos que vienen, y van a ser muy duros. Pastor, descríbeme los tiempos. Tribulación, como no hemos visto hasta ahora.
Algunos me han preguntado, pastor, ¿usted qué cree? Que Cristo está cerca de venir. Pablo lo creyó en el primer siglo. Llevamos dos milenios de tarde en el programa. Todo está ahí. Pero sabes una cosa, se están poniendo las cosas cada vez más difíciles. Y hermanos, me temo que muchos, incluso los que estamos aquí, no vamos a sobrevivir si no cumplimos con esto. Entonces, ¿dónde vamos a ir con este tema de la música? Tengo 4 puntos que me gustaría tratar. Hoy no creo que me dé más tiempo que tratar, quizá con el primero y el segundo. Nota que en este pasaje que vemos en el versículo 16, nos muestra primero la fuente. ¿Cuál es la fuente? La palabra de Cristo. ¿Cómo debemos componer la música? Con la palabra de Cristo, que tenga buen contenido bíblico, que tenga buena doctrina. Entonces, si vamos a utilizar la música para cantar, que tenga por lo menos, que tenga una enseñanza. Por cierto, en el Antiguo Testamento vemos muchos ejemplos de esto. Cada vez que hay un tema, un evento importante, salir de Egipto, entrar en la tierra prometida, siempre que había un evento importante donde se veía Dios en su carácter santo y la obra de Dios obrando de una manera poderosa, se escribió una canción. Sí. Lo tenemos en varios lugares. Y dices tú, ¿y cuánto duraba la canción? Todo lo que hiciera falta. ¿Sabes que los salmos eran libros de cancioneros de los judíos? Imagínate cuando llegaban al Salmo 119. Hermanos, os invito a que cantamos el Salmo 119 de memoria. ¡Wow! Pues entonces, ¿os dais cuenta cómo la música tenía era un conducto, una vía para poder recordar las maravillas de Dios? Para que lo pudiéramos luego cantar en casa, en el campo, donde quiera, y que al mismo tiempo que estaban cantando sirviera de exhortación para ellos y de exhortación para los que estaban alrededor. Era una forma de comunicar quién es Dios y qué es lo que Dios hace. Y dice que tiene que ser ricamente, tiene que ser claro en el mensaje. Entonces vamos a ver la fuente, luego vamos a ver el contenido. Nuestra música de alabanza debe incluir toda la sabiduría de Dios. Nuestra música debe reflejar toda la sabiduría de Dios. No incluir, sino reflejar toda la sabiduría. Y debemos usar la palabra de Dios para evaluar la música que cantamos y escuchamos. ¿Amén? Creo que diga también a eso. Es decir, que sea la palabra de Dios que diga, esta música vale, esta música no vale. Yo he tenido, y ya no estamos hablando de música cristiana, sino... Me dice Marisa, una vez vienen los niños chiquititos así, apenas con mocos en la nariz todavía, ¿no? Y me vienen cantando canciones de Ricky Martin. Y vienen haciendo incluso los movimientos. Y yo me escandalizo, digo, ¿y sabrá el niño lo que está diciendo? ¿Se conocen las palabras? ¿Habéis escuchado mejor no lo escuchéis? O de alguna cantante o cantante varón popular. Lo cantan porque es lo popular. Ni siquiera miran lo que están cantando. Eso es la música secular. Pero muchas veces cantamos cosas que no coinciden, que no están de acuerdo con la misma enseñanza bíblica. Pero por no tener conocimiento bíblico no sabemos distinguir si es algo que podría glorificar al Señor. Entonces, la fuente debe de ser la palabra de Dios. El contenido, hermanos, no solo debe de incluir toda la sabiduría, el conocimiento de Dios, sino que debe de reflejar el carácter santo de Dios. ¿A quién tengo convencido de momento? Ok, vale, muy bien. Entonces debemos usar la palabra de Dios para evaluar la música que cantamos y escuchamos. Debemos evitar toda música que no esté de acorde con esto, con la sabiduría de Dios y el carácter de Dios. Si queremos hacerlo en el nombre del Señor y para su gloria, versículo 17, versículo 23, entonces no tenemos otra alternativa. Y nuestra música debe ser un reflejo, como dije, del carácter santo de Dios.
El estilo también cuenta mucho. Es muy difícil para mí, y lo he escuchado, hermano, que le gusta la salsa cristiana. Entonces para el coche, Cristo es bueno, Cristo es bueno, pero algo no encaja ahí. O se ponen ahí con los movimientos, eso de, no sé, no quiero insultar a nadie, pero de rap, no utilizar el rap, digo yo, pero ¿sabrán de dónde viene el rap? ¿Sabrán cuál es la cultura del rap? ¿Saben de dónde viene? No, pero es cristiano. ¿Por qué? Porque has incluido algunas palabras que... Hermanos, el estilo debe también reflejar el carácter santo de Dios. Como dije, la música no es neutral. Si piensas que es neutral, a partir de ahora, vamos a traer música disco cristiana. ¿Qué os parece? Entraría la gente y diría, ¿esto que en la discoteca del barrio es una iglesia? ¿Os dais cuenta? No tiene que ser muy inteligente para darnos cuenta de que la música no es neutral. Y luego vamos a ver en este pasaje también el propósito. Dios quiere que nuestra música de alabanza enseñe, ¿qué? Los unos a los otros. No solamente enseñe, sino que exhorte, que nos dé advertencias, que nos explique de los peligros que hay en la vida cristiana. ¿Sabéis que vosotros tenéis una influencia sobre los demás cuando estáis cantando? Muchas veces estamos cantando como al techo, ¿no? Pero no estamos tomando nota de lo que enseña, pero el propósito de la música, según lo que vemos aquí, es para exhortarnos los unos a los otros. ¿Te has visto alguna vez en la iglesia cantando una canción? A mí hay varias canciones que siempre, ¡pum! Una de ellas es Sublime Gracia. Y siempre que la canto, ¡pum!, sale algo y me trae lágrimas a los ojos. Porque me muestra dónde estaba, dónde estoy y lo que Dios quiere hacer conmigo. Amén. Y llega a mi corazón de una manera tan impactante que no puedo por más que emocionarme y traer eso al Señor diciendo, Señor, eres grande lo que has hecho en mi vida. Amén. Y cuando expresa de esa manera es cuando la iglesia, hermano, realmente está levantando ofrendas al Señor. Olor fragante al Señor. No se trata del volumen de la música, no se trata del estilo de la música, se trata de dónde está la palabra de Dios, si está en el corazón o no. Amén. Y si está ahí, yo te digo una cosa, cuando está ahí y la puedes expresar a través del canal adecuado musical, hermanos, entonces la iglesia expresa lo que es un verdadero avivamiento. Amén. Hay cosas que la gente llama avivamiento, solamente es un chute de emoción. Es un golpe de emoción. Y estamos aquí llenos de emoción y salimos a los 5 minutos y hemos perdido la emoción. ¿Es eso lo que buscamos? No, yo quiero algo que permanezca. Quiero poder salir de aquí escuchando la palabra de Dios y cantando la palabra de Dios y luego durante la semana que esa misma palabra de Dios pueda salir de mi boca y pueda no solamente volver a mí y administrar a mi propia alma, sino que la gente que está escuchando pueda decir, oye, ¿y eso que está cantando qué es? Y pues mira, estoy cantando esto y esto y esto. La música a veces puede servir como herramienta evangelizadora. Para Pablo y Silas fue así, ¿verdad que sí? Estando en la prisión. Entonces vemos en la fuente, el contenido, el propósito, y luego Pablo nos da los medios. ¿Cuáles son los medios? Salmos, himnos, cánticos. Ahí termina, ¿verdad? Espirituales. Que llaman a lo espiritual, no a lo carnal. Eso, yo quiero que Pablo lo incluyó allí para decir, mira, si no vas a cantar salmos, si no vas a cantar himnos, y vas a hacer coritos, pero que sean espirituales, que apelen al alma, que apelen al espíritu, que el Espíritu Santo pueda usarlo para alimentar el alma, que no solamente sea para motivar lo carnal. Entonces hay mucho recorrido aquí, ya se me ha terminado. Por lo menos ya sabéis el contenido de dónde vamos. La fuente, el contenido, el propósito, los medios. Déjame que os dé un poquito sobre la fuente. No queda duda, la palabra de Cristo. ¿Hay con eso qué? ¿Qué hace la palabra de Cristo? Hace dos cosas, nos enseña. La palabra está aquí para enseñarnos, viene de la misma fuente que doctrina. Nos enseña doctrina.
nos enseña los principios, lo que es el verdadero cristianismo. Pero hace más que eso, nos exhorta, nos advierte de los peligros que hay. Nos dice, cuidado con esto. Tened cuidado con este pecado, con el mundo, con los tres enemigos que tenemos alrededor, el mundo, el diablo y la carne. Cuidado con eso, porque en cualquier momento os pueden seducir y os pueden cautivar. Entonces, para que no os cautiven, para que podáis presentar una buena defensa, tenéis que hacer que ésta more en abundancia. Entonces, la palabra de Cristo more en abundancia y se vincula con la música. La manera de poder acordarnos de ella es, una de las mejores vías es la música. Vuelvo a traer la ilustración de mi nieta Matilda. Apenas sabe hablar, pero ya se sabe el abecedario. Y me da tal gusto escucharla con una lengua de pato que tiene, porque no sabe pronunciar, y se mete mucho en el papel. A, B, y hace eso, hace lo del movimiento de la cabeza. Está vestida de princesa y se pone a cantar así, el corazón de un abuelo se derrite, ¿no? Y se sabe todas las letras, no sabe lo que son las letras, ni siquiera puede escribirlas, pero las sabe de la A a la Z, y las ha aprendido a través de una canción. ¿Veis cómo, hermanos, la música es un canal muy poderoso para acordarnos? Y dices, no tengo memoria, pues usa la música, ya verás cómo te vas a acordar. La música tiene algo más, no solamente te ayuda a acordar verdades, sino te transporta al momento. ¿Te ha pasado eso? Que escuchas una canción de tu infancia, no habías escuchado la canción en 50 años y de repente surge de algún sitio y de repente te transporta a aquel momento, incluso hueles, saboreas y sientes el momento aquel. La comida tiene el mismo poder, por cierto. Te ponen una galleta hecha por la abuela hoy y dices, ¡ay! Esto me recuerda. Y te acuerdas cuando tenía 7 años. Cuando mi madre me hacía sus galletas, impregnaba todo el ambiente de olor a vainilla, a chocolate, y yo estaba encantado, ensuciándome la cara de chocolate por las galletas. Te transporta al momento, te conviertes de repente en un bebé. La música tiene ese poder. No solamente te ayuda a recordar una verdad, sino te ayuda a volver a sentir aquella verdad. Yo recuerdo una canción que canté en la iglesia bautista, la iglesia donde yo era miembro, la primera iglesia, que era americana, por cierto. Y dijeron que querían hacer algo raro que yo nunca había escuchado, un Singspiration, una inspiración por medio de la música. Invitaron a los diferentes hermanos a escoger una canción y luego subir al púlpito y cantarla ante la congregación. Yo llevaba 2 meses en el Señor. Y me dice mi sobrino, había traído a mi sobrino, y dice, ¿por qué no cantamos nosotros una canción? Y dije, ¿estás loco? Ponernos ahí delante de 80 personas y cantar una canción. Bueno, había una canción que a mí me tocaba siempre el corazón. Y decidimos, mi sobrino y yo, practicarla. Recuerdo que cuando subimos al púlpito para cantarla, se oía en el fondo, ¿sabes lo que era? Mis rodillas, y estábamos nerviosos como un flan. Y recuerdo que nos costó horrores, pero yo dije, vamos a cantarla porque queremos hacerlo, porque era una música cuya letra tocaba mucho mi corazón. Me identificaba mucho con esa letra. La canté, bajamos del púlpito y por fin dejé de sudar, de transpirar. Bueno, cada vez que escucho esa canción, me acuerdo de aquel momento tan difícil. ¿Te acuerdas de la rodilla? Me acuerdo de todo, la experiencia. Es decir, la memoria tiene la capacidad de transportarte a través de esa música al momento, sientes y dices tú, wow, fue aquello impresionante. De momento la palabra se convierte en algo vivo. ¿Os dais cuenta? Entonces, hermanos, la palabra debe ser
la fuente para la música debe ser la palabra, porque esta no solamente nos va a enseñar, sino que nos va también a exhortar, va a hablarnos al corazón. Y cuando lo unes al versículo 17, 23, dice, hacerlo en el nombre del Señor. ¿Sabes lo que significa eso? Hace poco me parece que fue Jenny la que tuvo que ir a Madrid para sacar su certificado. Imagínate que vas, rellenas el papel, te dan el certificado y no te ponen el sello de aprobación y luego lo presentas al estamento oficial. Te dice, perdón, no tiene el sello. Bueno, ¿y qué? Está rellenado, ¿no? No tiene sello de aprobación. Tiene que tener el sello de aprobación. Sin ese sello no vale para nada. ¿Sabes lo que significa cuando dice en el nombre del Señor? Significa que tenemos que pasarlo delante del Señor y decir, Señor, ¿lo apruebas o no lo apruebas? Y ser muy sincero con la respuesta. Y el Señor va a utilizar dos cosas para aprobarlo. Uno, me glorifica a mí. Es decir, me va a dar a mí a conocer mejor como lo que soy. Va a exhibir la grandeza de mi nombre y va a explicar las hazañas que yo puedo. Es decir, puede hacer eso. Si no lo hace, el Señor no pone su sello de aprobación. Ahora puede que toda la congregación diga, yo sí lo apruebo. ¿Importaría mucho eso? Si estamos reuniéndonos en el nombre del Señor, queremos hacerlo con la aprobación del Señor. Entonces, hermanos, este es otro filtro. Todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y luego en el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa. Podríamos decir que cada canción o cada hecho que realizamos está hecho de manera que un día pueda decir el Señor, bien hecho, buen siervo fiel. Hacerlo todo de corazón, dice así, en el versículo 23. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Para el Señor. Os digo una cosa, no sé cómo estaréis vosotros, pero yo todo no lo hago para el Señor. ¿Quién se encuentra en ese barco? Te levantas por la mañana y ya tienes una agenda. Ya tienes un plan. Y te metes en ese plan, ni siquiera has orado, ni siquiera has buscado la presencia, el poder del Señor, no has buscado el rostro del Señor, y te metes en el trabajo, y luego con los niños, y termina el día y dices, ¡wow! El lunes fuera, ahora va el martes, y termina la semana y dices, bueno, el domingo sí, durante 1 hora y media lo voy a hacer para el Señor. No funciona así. Todo lo que hagáis. Y vamos a verlo en los versículos que vienen entre medias. Maridos, o sea, esposas, obedecer a vuestros maridos, maridos, amad a vuestras esposas, hijos, obedecer a vuestros hijos, a vuestros padres, siervos, obedecer a vuestros amos. Es decir, toda la vida cotidiana entra dentro de este paquete. ¡Wow! Que alguien aquí diga, pastor, venga, avanza, ya entra en el capítulo 4, pero no puedo. Porque aquí hay un contenido que abarca todo lo que hacemos. Y si no lo entendemos, vamos a saltar al capítulo 4 y vamos a ver entonces, hermanos, nuestros deberes y vamos a ver cómo funciona aquello. Peligro, perdón, doctrina, sí, vale. Ahora, peligro, sí, vale. Ahora, ¿qué? Deberes, pero ¿cómo funciona esto? No sabemos cómo funciona. Y todo funciona alrededor de este gran versículo aquí, de cómo la palabra de Cristo habite, esté bien asentada en nuestro corazón. Y si venimos con eso, hermanos, no vamos a tener problema a la hora de escoger canciones. No solamente aquí en la iglesia para adoración, sino también para entretenimiento. No vamos a tener problemas a la hora de saber qué programas ver en la televisión. ¿Qué tipo de libros leer? ¿En qué tipo de ocio debo de estar involucrado? El ocio es bueno, ¿eh? Sí. ¿No? ¿Ninguno quiere ocio? Yo sí. Yo quiero ocio. Pero el ocio también, hermanos, debe ser algo que podamos consagrar al Señor. Sí, todo. Cuando dice todo, hermano Clay no está aquí. Pero siempre nos mete en ese apuro. ¿Qué significa todo? Dice, todo sin excepción. Nos lo dice tanto que ya lo decimos como papagayos, ¿no? En fin, ¿veis por dónde voy? Entonces, hermanos, cuando nos reunamos la próxima vez, me gustaría avanzar un poquito más. Quiero explicar un poquito más sobre la fuente,
quiero hablaros del contenido, quiero hablaros del propósito y quiero hablaros de por qué utiliza estos 4 medios, tres medios, salmos, himnos y canciones espirituales. Y todo eso, tanto salmos, himnos y canciones espirituales, debemos hacerlo con gracia, es decir, con la capacidad. Escucha, es muy importante, no te lo pierdas. Con gracia en nuestro corazón, es decir, con la capacidad que Dios nos da. Si has estado viviendo toda la semana en la carne, te va a ser muy difícil encontrar la capacidad para venir a la iglesia el domingo y cantar de esta manera. Entonces, para que podamos, es decir, que el ensayo lo hacemos durante la semana y por fin nos reunimos como orquesta para juntos, según la capacidad que tengamos, poderlo ofrecer todos en una sola voz ante el Señor. Hablé con un músico que era un genio. Tocaba el violín y hacía filigranas con el violín. Cuando daba un concierto, la gente se quedaba con la boca abierta. Decían, este hombre ha nacido genio. Y si tú preguntabas a este hombre, eres un genio, ¿verdad? Natural, tú no tienes que esforzarte, y dice, 90% sudor, 10% genio. Así lo decía Albert Einstein. A él le llamaban un genio. Y utilizaba esa frase. Vosotros no sabéis y tengo que estudiar muchísimo para llegar a ciertas conclusiones. Entonces, hermanos, tenemos que hacer un 90% de sudor para que el resto pueda funcionar bien. Vamos a tener que ir a la palabra con intención. Vamos a tener que ir a la palabra con deseo, con un corazón preparado para obedecerla. Vamos a tener que venir ante el Señor cada día para que Él moldee nuestro corazón, para que luego cuando nos juntemos, ¿saben cómo se producen los avivamientos? Cuando toda la congregación, hermanos, están a unísono con el Espíritu Santo. Es entonces cuando el Espíritu Santo se manifiesta de las pruebas. Hay mucho más antes de lo voy a dejar ahí. Vamos a tener una palabra de oración y ya nos vemos el próximo domingo para desarrollar el resto del contenido que vamos a ver. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener una palabra de oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque no nos ha dejado en la ignorancia en este tema de la música. Realmente no nos dejas en ignorancia en ninguna parte, en ningún área donde tenemos que vivir. Nos hablas de cómo debemos cumplir con nuestros deberes en el hogar. Nos hablas de cómo debemos cumplir nuestros deberes en la sociedad. Nos hablas de cómo debemos de cumplir nuestros deberes en la iglesia. Pero todo comienza, Señor, en cómo cumplimos nuestros deberes contigo. Y si eso no está en orden, nada va a estar en orden. Ayúdanos, por lo tanto, a establecer bien los fundamentos. Saber edificar sobre esos fundamentos. De manera que cuando se presente la batalla, el ataque, seamos capaces de responder adecuadamente. Y el resultado sea nada más que gloria para ti. Honor y gloria para ti. Porque tú has sido el que nos has dado la capacidad. Obra, Padre, en nuestras vidas. Y ayúdanos a tomar esto muy en serio. En Cristo Jesús. Amén.